nombre es Humberto Hernández Cruz y en esta ocasión yo hablaré sobre los elementos que conforman un protocolo de investigación. Para comenzar, es necesario que tengamos en cuenta qué es una investigación. La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Como primer punto, yo abordaré cuáles son los enfoques, paradigmas y los métodos de investigación educativa que se deben tomar en cuenta cuando realizamos una investigación. Para comenzar, cuando hablamos de un enfoque de investigación, nos referimos a la naturaleza del estudio, la cual se clasifica como cuantitativa, cualitativa o mixta. El enfoque va a comprender todo el proceso investigativo y las etapas y elementos que lo conformarán, lo cual implica que cada enfoque tenga características particulares respecto a diversos aspectos de la investigación. Tenemos entonces tres tipos de enfoques: el cuantitativo, el cualitativo y el mixto. El enfoque cualitativo se centra en mediciones objetivas y análisis estadístico, matemático o numérico de los datos recopilados mediante una investigación, los cuales pueden ser encuestas, cuestionarios u otras herramientas que nos permitan recolectar datos. Se centra entonces en recopilar y generalizar datos numéricos entre grupos o explicar un fenómeno en particular a través de la estadística para explicar un fenómeno. Como segundo enfoque tenemos al enfoque cualitativo. Este asume una realidad subjetiva, dinámica y compuesta por multiplicidad de contextos. El enfoque cualitativo de investigación privilegia el análisis profundo y reflexivo de los significados. Estos pueden ser subjetivos u objetivos, que forman parte de la realidad estudiada. ¿Qué quiere decir? Este enfoque nos va a permitir estudiar las cualidades que permiten que un fenómeno suceda. Como enfoque tenemos al enfoque mixto. Este puede ser comprendido como un proceso que recolecta, analiza y vierte los datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, y será de utilidad para medir o analizar un fenómeno mediante los dos primeros enfoques. Una investigación son los paradigmas. Un paradigma es un conjunto de reglas y procedimientos que definen cómo hay que realizar una investigación. Modelos de acción para la búsqueda del conocimiento. Estos se convierten en patrones o reglas a seguir por los investigadores cuando se realiza una investigación. Para esto tenemos tres tipos de paradigmas que existen. El primer paradigma es el positivista. El paradigma positivista sustentará a una investigación que tenga como objetivo comprobar una hipótesis por medios estadísticos o determinar los parámetros o determinada variable mediante una expresión numérica que nos permita analizar un fenómeno. Esto quiere decir que el paradigma positivista va a acompañar al enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Porque ambos miden las variables mediante datos sistemáticos. El segundo paradigma es el naturalista. Este es un paradigma que busca conocer el interior de las personas, las motivaciones, las significaciones y el mundo en donde sucede un fenómeno a estudiar, mediante las interacciones y la cultura de los grupos sociales a través de un proceso comprensivo del fenómeno. Esto nos quiere decir que se centra más en cómo es la naturaleza del fenómeno y cuáles son las cualidades que permiten que este fenómeno ocurra. Y por último, tenemos al paradigma sociocrítico. Este se fundamenta en una crítica social, con un marcado carácter autorreflexivo, considerando que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos y el cual tiene como objetivo promover las transformaciones sociales. Este paradigma se centra más en la crítica, pero una crítica que sea reflexiva y que ayude a explicar un fenómeno de diferente manera, no solo mediante sus cualidades, sino que busca adentrarse en el fenómeno para analizarlo a profundidad. Mi nombre es Valeria Álvarez Hidalgo y voy a hablar acerca de la investigación-acción. La investigación-acción es una forma de indagación colectiva
emprendida por participantes en situaciones sociales que buscan o tienen el objetivo de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas. Por lo tanto, este tipo de metodología se ocupa del estudio de una problemática social específica que requiere solución y que afecta a un determinado grupo de personas, sea una comunidad, una asociación, una escuela o una empresa. En este caso, el sujeto de investigación tiene que estar a la par con el sujeto de investigación. Las características de la investigación-acción es que envuelve una transformación o una mejora de una realidad, ya sea social, educativa, administrativa, y este mismo se construye de esto. También parte de problemas prácticos o vinculados con un ambiente o un entorno. También implica la total colaboración de los participantes en la detección de las necesidades, y esto incluye al investigador. El paradigma que se adapta a la investigación-acción es el paradigma sociocrítico, ya que se apoya en la crítica social con un marcado carácter autorreflexivo, es decir, considera que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos y pretende la autonomía racional liberados del ser humano. El paradigma sociocrítico tiene una teoría que no es puramente empírica ni interpretativa, sino que sus contribuciones se originan de los estudios comunitarios y de la investigación participante. El proceso de la investigación-acción está estructurado por ciclos y se caracteriza por su flexibilidad, puesto que es válido e incluso necesario realizar ajustes conforme se avanza en el estudio, hasta que se alcanza cambio o alguna solución del problema a tratar. Enseguida se enlistan los siguientes ciclos del proceso, y como primer ciclo es la detección y diagnóstico del problema de investigación. Como segundo ciclo es la elaboración del plan para solucionar el problema o introducir el cambio. Como tercer ciclo es la implementación del plan y evaluación de los resultados. Y finalmente, para concluir, el cuarto ciclo es la retroalimentación de la cual se conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de reflexión y acción. El autor Creswell, la investigación-acción se asemeja a los métodos de investigación mixtos, dado a que se utiliza una colección de datos de tipo cuantitativo y cualitativo, o de ambos, solo que de diferente de estos al centrarse en la solución de un problema en específico. Estos promueven una solución de un problema práctico. El mismo autor clasifica básicamente dos tipos de investigación-acción, que sería la práctica y la participativa. Hola, mi nombre es Brian de León y voy a hablarles sobre los métodos de investigación educativa, observacional y experimental. Pues bien, el método observacional es aquel que nos permite tener un mayor acercamiento con el fenómeno, lo que nos hace verlo de una manera más clara, más concreta. Al verlo directamente, hace que el investigador no tenga un sesgo, que realmente se dé cuenta de lo que es. Y esto nos permite darnos cuenta de la dinámica o dinámicas que pueda llegar a tener el grupo, de algún problema específico que pueda llegar a tener algún alumno. Ahora, el experimental es aquel que se rige por el método científico principalmente. También se apoya de la observación, sin embargo, no es su herramienta principal, pues es solo parte de un proceso que finalmente, tras experimentación, buscará validez y busca tener control de todo lo que vaya sucediendo.
hablar de las principales metodologías cualitativas que nos ayudarán a construir una idea de las problemáticas y o aspectos a mejorar que encontremos en nuestra práctica educativa. Pues bien, para ello podemos hacer uso de la fenomenología, la hermenéutica, la etnografía y la investigación-acción. Pues bien, más allá de que elijamos cualquiera de estos, siempre podemos hacer uso de herramientas como son la conceptualización, la categorización, la estructuración y la teorización.